En este viaje subterráneo descubrirás 15 lugares donde la física se rompe y la lógica se despiste. En lo remoto de los Andes de Bolivia surge el misterio de la Torre del Aire, una estructura con paredes de piedra que, según los lugareños, detiene el tiempo. Un ingeniero verificó, en 1977, que un reloj de sol instalado en su interior marcaba eternamente las 6, sin importar la temporada ni la estación. Asombró al mundo cuando, durante una expedición satelital, se detectó una anomalía gravitatoria que hacía que las sombras nunca cambiaran, como si el cielo tuviera una hora congelada. ¿Qué fuerza invisible mantiene a ese reloj en pausa cuando todo el planeta se mueve sin cesar? En el corazón del desierto de Atacama, un campo de más de 4 kilómetros cuadrados alberga cientos de cristales de cuarzo que flotan sobre el suelo, despidiéndose de la gravedad con una gracia implacable. Los estudios del Instituto de Física Hispana revelaron que estos cristales están incrustados con burbujas de vacío que emiten pulsos cuánticos, generando una energía constante de 0,5 vatios que desaparece en el aire sin dejar calor. Cada cristal puede girar 360 grados a 10 revoluciones por minuto, y cuando lo hace, deja una estela de luz que trasciende el cielo durante un minuto entero, como si el mismo espacio se deformara a su alrededor. Entonces, ¿es este un quirófano de la física o un portal a otra realidad? En la aislada región helada del archipiélago de Svalbard se ha detectado un fenómeno imposible, un enorme cristal glacial que permanece sólido a 20 grados centígrados durante más de 18 horas, desafiando por completo la temperatura de fusión convencional. Los científicos, usando fotogrametría láser, midieron que el interior del cristal exhibe una conductividad térmica de apenas un tercio de la esperada, creando un puente de tiempo donde el calor parece ralentizarse. Si un viajero se detiene a observar la superficie, la luz se refracta como si el flujo del tiempo se hubiera detenido para la mirada. Al filo del desierto del Sáhara, donde las dunas susurran antiguas leyendas, un fenómeno absurdo se juega a la gravedad, gotas de agua de apenas 2,5 nanómetros flotan sobre la arena como si fueran lechos de luz. Este fenómeno, catalogado como Dunefloat, revela que las partículas poseen una carga eléctrica que las eleva por encima de la superficie a 1,8 metros, invitando a los científicos a reconsiderar los límites del campo electromagnético en regiones de baja humedad. Experimentando la presión a menos de 50 Pa y temperaturas que oscilan entre 150 grados centígrados y 40 grados centígrado, las gotas mantienen su coherencia por más de 3 minutos sin desintegrarse. ¿Podría ser este un vestigio de la tecnología de una civilización perdida que controlaba la atmósfera? En la Sierra Nevada de Santa Marta se esconde la Cueva de los Ecos Eternos, un laberinto subterráneo donde el sonido no muere. Los científicos, tras instalar micrófonos de última generación, registraron que una simple nota musical en la entrada se amplifica y regresa en ondas que duran más de 1.200 segundos, 10 veces el tiempo máximo observado en cualquier cavidad natural. Este fenómeno sugiere la presencia de una estructura resonante cuántica que altera la velocidad de propagación del sonido. Mientras los equipos se sumergen más profundo, el eco más lejano comienza a susurrar palabras que no pertenecen a la acústica humana. En el corazón del cráter helado del volcán Cirilok, una anomalía gravitacional de 12% desplaza 1 kilogramo a 0,88 kilogramos, dejando a los exploradores temblando sin razón aparente. Los sensores térmicos revelan que, a una profundidad de 500 metros, la temperatura sube a 4 grados centígrados mientras que el hielo circundante mantiene menos 70 grados centígrados, provocando una contracción electromagnética que no se alinea con la ley de la termodinámica. Al observar el cielo nocturno, las constelaciones aparecen desfasadas en los 7 grados, como si el propio ángulo del universo se hubiese alterado. La cámara se hunde en la sombra del cráter, preguntándose, ¿qué fuerza subyacente distrae la gravedad del regaño de nuestros modelos? En la remota región del Alto Altiplano, existe un valle donde la luz solar nunca se desvanece, permaneciendo constante las 24 horas del día. Estudios recientes revelan que la intensidad luminosa se mantiene estable a 120 cd/m superíndice 2 gracias a un fenómeno de refracción cósmica que crea una cañón de luz permanente. Esta constante luminosidad ha provocado que los ecosistemas locales se desarrollen en ciclos imposibles, con plantas que florecen y se marchitan en minutos.
Los científicos están convencidos de que la fuente es un núcleo de energía desconocida que emite radiación continua. ¿Podremos algún día descifrar quién o qué alimenta esta fuente inagotable? En el corazón del Atacama se encuentra el asterisco desierto de los vientos invertidos, un terreno donde la velocidad del aire crece a medida que se acerca al suelo, rompiendo la ley de la atmósfera. Un estudio de 2019 registró vientos de 3.2 metros por segundo a 10 metros sobre la Tierra, saltando a 10.5 metros por segundo justo a 0.5 metros del suelo, un aumento del 32% con solo 9.5 metros de descenso vertical. Este fenómeno produce tormentas de polvo que bailan en círculos, aunque los sensores de presión suban en lugar de bajar. Los científicos sospechan que una anomalía geomagnética local reconfigura la capa de vientos, pero la verdadera causa sigue flotando en la niebla tropical del desierto. ¿Será el eco de una civilización perdida que manipula el aire mismo? En la base del cráter helado del volcán Xi, la temperatura se mantiene a 48 grados centígrados más abajo que el promedio, lo que inhibe cualquier forma de vida terrestre y hace que la luz solar se refleje con un brillo extremadamente puro. Este fenómeno crea un halo de azul colores pantalla tenue sobre la nieve, una anomalía que los geólogos denominan efecto de espejo fractal. En la zona más profunda del cráter, las mediciones de radar muestran que la presión atmosférica cae a 30% de la normal, alterando la densidad de aire y cambiando el sonido del viento a un timbre que se asemeja al susurro de otro planeta. Cuando el sol se oculta, la nieve produce un destello que parece un portal a dimensiones ocultas, dejando a los observadores con la sensación de que la naturaleza guardaba un secreto que todavía está por descubrirse. En el corazón del hielo antártico existe el lago Vostok, un mar subglacial a 4.000 metros de profundidad, con una temperatura cercana a cero y presiones que superan los 1.000 atmósferas. Lo sorprendente es que, a diferencia de cualquier otro lago, su vecindad está completamente aislada de la atmósfera terrestre, lo que genera un ecosistema donde la vida persiste sin luz solar, alimentándose de reacciones químicas radiactivas. Estudios recientes revelan microbianos con extremófilos que codifican enzimas capaces de funcionar bajo la presión de una barra de acero sólido. Si alguna expedición logra penetrar su capa de hielo, lo primero que cambia será nuestra comprensión de las leyes gravitacionales de los ambientes extremos. En el crepúsculo del cráter helado del volcán Putre se encuentra una zona donde el agua no se congela hasta 20 grados centígrados, 13 grados centígrados por encima del punto de congelación normal. Los científicos han medido que las moléculas de HO allí forman una estructura cristalina que se mantiene en estado líquido a través de una anomalía de campo magnético de 0.03 teslas, 200 veces más intensa que la terrestre. Cuando un grano de nieve cae en este océano de helado, se evapora antes de tocar el suelo, dejando un. Parte 12. 15 lugares imposibles de la Tierra donde la física no funciona. Anomalías naturales. En la cordillera de los Andes se encuentra la Cueva de los Gritos Silenciosos, un laberinto subterráneo donde la acústica se distorsiona de forma inexplicable. Estudios de geofísica revelan que el material rocoso emite una frecuencia de resonancia a 2.5 kHz, reduciendo la propagación sonora en un 70%. Los lugareños afirman que los ecos de sus voces se desvanecen instantáneamente, como si el tiempo se retardara dentro del núcleo cavernoso. Cuando los equipos de exploración intentaron registrar sonido con micrófonos ultrasónicos, solo capturaron ruido aleatorio extraído del vacío. ¿Qué secretos esconden las paredes cristalizadas que hacen que el silencio sea tan denso como una nube? En el corazón del bosque andino se alza el Valle de la Velocidad Cero, un sitio donde la física se vuelve casi un mito. Estudios de laboratorio revelan que un bloque de 2 kilos, lanzado a 10 metros de altura, permanece suspenso en el aire durante 18 horas, recibiendo una leve energía que se desvanece sin explicación, antes de caer abruptamente. Este fenómeno desafía la ley del. En el extremo norte del continente, sobre el cráter olvidado de la antigua montaña Vostok, se encuentra un lago subterráneo que nunca se congela, aunque la superficie esté a menos 50 grados centígrados. Los geólogos descubrieron que gases helio y oxígeno circulan bajo la superficie, creando una capa térmica de 3 metros que mantiene el agua a menos 0.5 grados centígrados, rompiendo la lógica de la física estadística.
En la penumbra de la isla volcánica de Izu, un río de lava flotante desafía la gravedad, serpenteando sobre una zona de cráteres activos como una serpiente de fuego. Según datos de la sonda satelital JAXA, la lava mantiene 1200 grados centígrados mientras se mueve a 240 km por hora, a 500 metros de la superficie, sin quebrarse. La cámara térmica ha registrado que, en esos momentos, la presión atmosférica allí se reduce a la mitad del nivel medio, creando un vacío que parece absorbir el aire. Si la humanidad logra capturar esta visión, se revelará cómo la física se vuelca en la textura del tiempo mismo. En la cordillera desierta de Sigua, la montaña móvil de Jericó desafía la estabilidad geológica al cambiar de posición 0,45 metros cada día, lo que obliga a los bandidos de la ciencia a recalibrar sus mapas en tiempo real. Este fenómeno produce una sombra que se alarga y se acorta como un pulso en el suelo africano, marcando los límites imaginativos de la gravedad. El calor que se irradia de su núcleo difuso hace que el aire se enfríe abruptamente y la atmósfera se comprima, generando auroras internas que parecen salir del interior de la roca. Si te quedas a observar al amanecer, la montaña arrojará su sombra sobre una llanura, y al mediodía desaparecerá por completo, dejando solo la sensación de que el terreno fue borrado del mapa sin dejar rastro. Final intrigante, la última vez que la localización móvil fue grabada, la montaña habíase desplazar hasta quedar opacada por una capa de polvo imposible de borrar, dejando preguntas sin respuesta sobre su origen y destino final. En la cima de una colina glaciar, un lago iridiscente se eleva misteriosamente, saliendo de la Tierra como si la gravedad se hubiera vuelto a la inversa. Estudios fotogramétricos revelan que cada descenso de su perímetro totaliza 3,2 metros en 1,7 segundos, lo que equivale a una aceleración de 1,9 gramos dirigida hacia arriba. Cuando la cámara se eleva, la superficie del agua parece flotar sobre un vórtice invisible, reflejando las auroras boreales que parpadean sobre su espejo. Si alguna vez la brújula deja de girar en el centro de ese lago, podríamos descubrir si es una anomalía física o la puerta a otra dimensión, pero, hasta entonces, el misterio despierta más preguntas que respuestas. Gracias por viajar con nosotros a través de estos misterios naturales. Suscríbete a Misterios Unresolved y comparte tus teorías en los comentarios.